verdadera conversión quita toda maldición. Aleluya. ¿Por qué este título? Porque muchas veces nosotros los cristianos estamos pasando cosas y no nos damos cuenta por qué llegan a nuestras vidas. No solamente como cristianos, pero como país, como ciudad. En el mundo están sucediendo tantas cosas terribles y muchas veces no comprendemos la causa que genera todas esas cosas que hacen tanto daño. Muchas personas viven quejándose porque no ven que les va bien en la vida. Muchas personas están buscando métodos diferentes, probando cosas, tratando de progresar en la vida. Pero sin embargo, no llegamos al punto clave, que es un reconocimiento de nuestras vidas delante de nuestro Creador, cómo está. Y no solamente reconocer cómo estamos, sino dar los pasos que Dios en su bendita palabra ha delineado para que nosotros podamos estar en paz con Él y en la bendición de Él. Muchas personas, repito, buscan muchos métodos, pero solamente hay uno válido, y es el que vamos a analizar aquí en este día. Acompáñeme al libro de Proverbios, por favor. Un versículo, Proverbios capítulo 26, el versículo 2. Proverbios 26, 2. Dice la palabra: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Los que estamos en Cristo sabemos, porque lo dice la palabra, que Jesucristo se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Biblia. Y Él se hizo maldición para quitar la maldición de sobre todos aquellos que confíen en Él, que crean en Él, que reciban su gracia y que vivan acorde a su palabra. Jesucristo, porque nos dice la Biblia esto, es para nosotros bendición en todo el sentido de la palabra. No hay maldición que pueda llegar a un cristiano cuando está viviendo correctamente. Por eso es que sabemos que los brujos, los santeros, personas de la nueva era, muchos viven maldiciendo creyentes, maldiciendo pastores, maldiciendo iglesias. Pero ninguna maldición le cae a un cristiano verdadero. Dice aquí la Biblia: no hay maldición que pueda venir a menos que haya alguna causa para ello. Aleluya. Por eso cuando una persona te dice una maldición, la Biblia dice: dile una bendición. Nunca devuelvas maldición por maldición, nunca. Siempre bendice, siempre, siempre. Pero ¿qué de aquellos que sí llegan a ellos, a sus vidas, y vienen los desastres, vienen los problemas, no solamente a nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de ciudad, a nivel de país? ¿Por qué llegan esos desastres, esos problemas tan graves? Dios es justo y Él dice: llegan por alguna causa, y es lo que vamos a analizar. ¿Cuál es la causa? Porque normalmente tiene que ver con la desobediencia a la palabra. Son causas para maldición. La desobediencia a lo que Dios en su gran sabiduría estableció que debía ser nuestras vidas. Si no cumplimos esto, estamos abriendo puertas para que vengan problemas. Y yo voy a ir a un ejemplo. Vaya por favor al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7,
el pasaje que nos conocemos de memoria casi todos. Segunda de Crónicas 7, versículo 12 y el versículo 13. Yo sé que hace pocos meses Dios traía este versículo en otra prédica. Dice Segunda de Crónicas 7, 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, voy a detenerme allí. Acabamos de cantar una canción interesante. Abre los cielos, Dios, y que venga tu lluvia. Está hablando cuando los cielos se han cerrado, cuando hay hambre, hay necesidad, no hay producción, la tierra está estéril. Decimos: Dios, abre los cielos para que no muramos. Dios dice: si yo cerrare los cielos, dice Él, para que no haya lluvia. Y nosotros pedimos otro tipo de lluvia también, la lluvia del Espíritu, la lluvia que nos mantiene en remojo, la lluvia que trae esa bendición, esa pasión espiritual, que muchas veces estamos secos. Nuestra lengua está pegada al paladar de la sequía, de la sequedad, de la sed. Y pedimos: Dios, manda esa lluvia a mi vida. Dios dice: si yo cerrare los cielos y no hay lluvia, y les mando pestilencia, y les mando problemas, como dice aquí, langosta que consuma la tierra, o pestilencia a mi pueblo, dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, es la primera condición. Humillarse significa reconocer que no estoy bien o que no estamos bien, reconocer que yo debo mi vida a un poder mayor, yo estoy sujeto a un poder mayor, yo debo obediencia a un poder mayor, yo me debo someter, humillar ante ese poder, y es el poder del Dios Todopoderoso. Humillar, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro. Hasta ahí está bien, porque podemos llorar delante del Señor, podemos orar, oraciones largas, extensas, llenas de pasión, podemos durar días y noches buscando al Señor, buscando su rostro, y eso parece bien, es fácil parece, pero dice otra condición, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La parte quizás más difícil de poder uno lograr de este versículo es convertirnos de nuestros malos caminos. Convertirse quiere decir dejar de hacer aquello que ha ofendido a Dios y que era una práctica en mí. Dejo ese camino, no lo sigo haciendo, lo aborrezco, lo rechazo, renuncio a eso. Convertirse de sus malos caminos, dejar de hacer las cosas que no son buenas delante de Dios. Y eso es lo más difícil, porque requiere de nosotros verdaderamente una entrega a Dios. Por eso el título, la verdadera conversión, es la que quita toda maldición. Cuando somos verdaderamente convertidos a Dios, hemos dejado de vivir como antes vivíamos. Vivimos vidas dedicadas a Dios, consagradas a Dios. Como la semana pasada el Señor nos hablaba, de que Él nos ha santificado para Él,
para que vivamos para Él. Si eso pasa con nosotros, no hay maldición que caiga sobre nuestras vidas, porque la protección de Dios está sobre nosotros. Pero si no estamos viviendo correctamente, Dios dice aquí, si cierro los cielos de tu casa, de tu vida, si cierro los cielos en tu familia y tú solamente estás viendo problemas y situaciones, pero eres mi hijo, eres mi hija, sí, es a mi pueblo que le estoy hablando. Dice, si tú comprendes lo que has hecho y te humillas delante de Dios y oras a Él y te arrepientes, Dios dice, Él te va a escuchar. Corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero muchas veces hablamos por hablar, pero no actuamos acorde a lo que hemos hablado. Muchas veces decimos cosas solo porque salió bonito o para que Dios se sienta bien por un momento y luego nuestras vidas están haciendo lo contrario. Dios, cuando le hablaba a Salomón estas palabras, vino en respuesta a una hermosa oración. Una oración de dedicación del templo donde Salomón le pedía a Dios que contestara las oraciones que se hacían en ese lugar y que sanara el pueblo y que perdonara el pueblo. Es muy linda la oración. Dios dice, sí, lo voy a hacer con una condición. Y aquí está la condición. Si nos convertimos de verdad, no hay maldición que pueda venir sobre nosotros. Voy a ir al libro de Isaías. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 1. Aquí tenemos una situación con el pueblo de Dios. Una situación tremenda, porque ellos cayeron en desobediencia. Y la desobediencia trae problemas. La desobediencia trae situaciones terribles a nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Mire lo que dice Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Paremos allí. Está hablando de un tiempo de apostasía de Israel, donde estaban provocando a Dios en su manera de vivir, y Dios, que siempre enviaba mensajeros a explicarles, a decirles, a exhortarles que volvieran al camino correcto, ellos no escuchaban. Y Dios está ahora hablando por medio de Isaías, expresando su indignación contra este pueblo. Pueblo pervertido totalmente. Personas que sí son del pueblo de Dios, pero ya no, viven diferente a como Dios quisiera. Nosotros tenemos que identificarnos con este pueblo, porque siendo cristianos, creyentes, no vivimos como Cristo vivió. La Biblia dice que todo aquel que dice que le conoce debe vivir como Él vivió, pero nosotros vivimos como el mundo vive normalmente. Nos gustan las cosas que le gustan al mundo, aunque a Dios no le agrade. Decimos palabras que el mundo las siente bonitas, aunque Dios se ofenda por esas palabras. Y nos hemos identificado tanto con el mundo que hemos perdido nuestra identidad en Dios, en Cristo. Se ha opacado, se ha borrado y muchas veces hay personas que se han apartado totalmente del camino. Y Dios dice aquí, no tienen conocimiento, no me conocen. Voy a saltar al verso 10.
Dios les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¡Qué expresión! Dice el verso 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow! Dios, sí, Dios dice que Él se ofende tanto cuando su pueblo vive una vida totalmente apartada de Él. Y sin embargo viene al templo: oh Señor, te amo, aquí estoy, tengo mi ofrenda, Dios, mi corazón es tuyo. Y luego va al mundo a vivir como quieren vivir y tratan de comprar a Dios con sus sacrificios. Dios dice: no lo voy a recibir. Dios no quiere tantos sacrificios, Dios quiere obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él dice. Aleluya, aleluya, obediencia. Dios no puede sufrir más a este pueblo. Dice el verso 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Wow. Uno dice: uy, eso fue a ellos. Sí, a ellos. La palabra es eterna y aplica a cada generación. Por eso está escrita, para que nos miremos por medio de esa palabra si nosotros estamos actuando como actuaba este pueblo en ese tiempo. Podemos decir: no, nuestras manos no están manchadas de sangre, gracias a Dios no hemos matado a nadie. A nadie que nació tal vez no, pero a millones antes de nacer sí. Estoy hablando como nación y como el mundo. Millones que no pueden ver el sol como tú y yo lo vimos porque su madre no se lo permitió. Millones. La tierra está llena de sangre, de muertes, de inocentes. La tierra está llena de perversión, la tierra está llena de robo, de mentiras, de engaños. Es la tierra hoy en día. Pero podemos decir: oh, nosotros los cristianos, no, gloria a Dios, yo no estoy así. ¿De verdad? ¡Qué bueno! Porque no debiéramos estar así, pero ¿qué tal si tu vida no está caminando correctamente delante de Dios? Y sin embargo estás actuando de manera hipócrita, tratando de decirle a los demás que tú y Dios somos uno, estamos bien. ¿Crees que Dios se dejará engañar? No, va a venir el problema a nuestras vidas. Dice el verso 16, Dios da la solución: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Dios. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. En otras palabras, sean misericordiosos. Sean justos en su manera de vivir. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice: si te arrepientes y te apartas y te conviertes de verdad, yo te voy a perdonar. Yo voy a sanar tu tierra. Yo te voy a bendecir. Yo voy a quitar la maldición.
pero si te arrepientes de todo corazón. Verso 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Wow, es una porción muy dura. Y Dios se la está dirigiendo a su pueblo, que ha dejado de ser su pueblo, porque está lleno ahora de idolatría, está lleno de maldad, se parece a los otros pueblos de la tierra, pero no a ese pueblo escogido por Él, santificado por Él, apartado por Él, para Él. Dios le está diciendo a ellos, aunque está cansado de sus vidas y sus maneras de vivir, Dios dice, les extiendo todavía mi misericordia. Y les digo, apártense, dejen de hacer lo malo, comiencen a hacer lo bueno. No importa lo que hayan hecho antes, se los voy a perdonar, pero ya no sigan hollando mis atrios. Aleluya. Aleluya. Y esto nos dice Dios hoy a nosotros. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y venimos a hollar sus atrios? ¿Cuántas veces venimos aquí y es como que no estamos en la presencia de Dios, sino en otro lugar? En lugar de ir al parque, vine aquí. Y no nos damos cuenta que cuando venimos al templo, venimos a estar en la presencia del Creador del cielo y de la tierra, del Altísimo, del Santísimo, del Todopoderoso, omnisciente, omnipotente Dios. Venimos a estar delante de su presencia. Se nos olvida y venimos a pasarla chévere, a pasarla bien y salimos a vivir la vida como se vive la vida, diríamos, y se nos olvida que Dios está cansando de nuestra manera de ser, de la hipocresía, se está cansando. Y hay una palabra, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepiéntete? Que te duela lo que has hecho. La Biblia dice que hay una tristeza que produce arrepentimiento cuando esa es la tristeza que proviene de Dios. Dios dice arrepiéntete antes que sea muy tarde. Pongámonos a cuentas. Voy a ir al libro de Mateo. Acompáñenme por favor allá. Capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba en la tierra, empezando ya su ministerio, voy a hablar un poquito de Juan el Bautista y de Jesús en ese tiempo. Mateo capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2, dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese mensaje no lo escuchamos hoy en día con mucha frecuencia y cuando lo escuchamos decimos, eso no es para mí, estoy viendo otra cosa, no, esa palabra es muy fuerte. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces los mensajes que nos gusta escuchar son los de prosperidad. Dios te va a levantar, te va a sanar, te va a hacer progresar, tus manos serán bendecidas. Sí, para los que se han arrepentido genuinamente, los que se han convertido verdaderamente, eso es verdad. Pero ¿qué tal aquellos que se están burlando de Dios? Eso no sería verdad para ellos. Por eso la Biblia comienza diciéndonos, Juan el Bautista, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha venido, pero ustedes se tienen que arrepentir. ¿Cómo yo sé que necesito arrepentirme de algo? Cuando veo en la palabra que me dice que no estaba bien lo que hice, digo, Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor, de verdad me arrepiento y hasta aquí llegó eso. Es un arrepentimiento que nos duele antes de que llegue el castigo, porque va a venir el castigo.
Dicen, ninguna maldición viene sin causa, pero si hay alguna causa, prepárate. Dios puede cerrar los cielos, Dios puede enviar una langosta a nuestras vidas, Dios puede hacer lo que Él tiene que hacer, pero nos dice, arrepiéntanse. Yo no los quiero castigar, yo no los quiero destruir, yo no los quiero maldecir, yo los quiero bendecir, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, no estoy de acuerdo con lo que están hablando, no estoy de acuerdo en los lugares que están visitando, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con sus propios cuerpos, no estoy de acuerdo, arrepiéntanse. Juan estaba predicando esto a ellos, a los judíos. Ellos conocían la palabra, se la habían enseñado, pero no la aplicaban. Nosotros también muchas veces conocemos la palabra, pero no la aplicamos. Mejor se nos olvida y, ¡ay, qué bueno, se me olvidó, por ahí voy! No, la palabra es para vivirla. Dice el versículo 5, voy a saltar al 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Paremos allí. Una cosa es venir al Jordán, sí, yo soy pecador, y seguir por allí. Dice, no. Haz fruto digno de arrepentimiento, que se vea de verdad que te has arrepentido de lo que habías hecho. Que se vea de verdad que te has convertido, que estás ahora andando en otro camino. Que se vea, que se sienta, que dé fruto para el reino. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y él seguía diciendo, verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, decía Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él. Viene un bautismo. ¡Aleluya! Hay un bautismo que espera a nosotros, el del Señor Jesús, en Espíritu Santo y en fuego. Y hemos cantado hoy, Señor, consume todo lo que no te agrada. El fuego de Dios es real. El fuego de Dios viene a consumir. El fuego de Dios viene a hacer desaparecer de la vista de Dios todo lo que no le agrada. No solamente en Espíritu Santo, es en fuego que somos bautizados. Es por eso que muchas veces estamos en la vida y las cosas se comienzan a poner difícil, duras, pesadas. El fuego de Dios llega a nosotros. El fuego de Dios viene a consumir lo que en ti hay que no le agrada. Y muchas veces, por causa de una terquedad, por causa de un corazón duro, de una rebeldía, ese fuego no solamente consume lo que a Dios no le agrada, sino que nos consume y nos vamos de esta tierra. Y Dios nos quita, nos aparta, nos corta de la tierra. Dice ahí, el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El árbol que no da buen fruto, y estamos hablando de nosotros los creyentes, los que hemos recibido una semilla santa, que es la palabra de Dios, hemos nacido por el Espíritu Santo, hemos tenido una nueva vida, un nuevo nacimiento
En otras palabras, hemos sido plantados. Pero ahora Dios espera que ese árbol que fue plantado con esa semilla que va a crecer dé buen fruto. Y si no da buen fruto, será cortado. Dice el versículo 12, hablando de Cristo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús está limpiando su iglesia. Jesús está perfeccionando, purificando su pueblo. Jesús está haciendo una obra en cada congregación. Y los que no son de Él los va a ir quitando. Aquellos que no se quieren arrepentir de todo corazón van a ver quién es Dios. Aquellos que están llenando las iglesias solo para decir que voy a una iglesia, pero no viven conforme a lo que Dios dice. Dios dice, Él tiene ya su aventador, te va a soplar, te va a quitar, y va a quitar esas pajas, a menos que uno se arrepienta y cambie de la manera de vivir. Entonces, Juan el Bautista está predicando arrepentimiento. Habíamos leído a Isaías, está predicando arrepentimiento. Dios mismo le dijo a Salomón si se arrepienten, si se convierten. En otros lugares Él dice, rasguen su corazón y no sus vestidos, arrepiéntanse desde adentro, no solamente de apariencia. Pero ahora miremos a Jesús cuando comienza el ministerio. Ahí mismo, Mateo 4, versículo 12. Ahora es Jesús que vamos a ver qué dijo, qué hizo. Dice Mateo 4, 12, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra, arrepentíos. Él no le estaba hablando a los gentiles, Él estaba hablando al pueblo asentado entre los gentiles. Escuche bien, Jesús vino a hablarle a los judíos y ya luego mandó a Pablo a hablarle a los gentiles. Pero Jesús vino a hablarles a ellos, a confrontarlos a ellos, a sus religiosos, a sus sacerdotes, a todos esos hipócritas. Y Jesús vino ahora, cruzó al otro lado a un grupo de judíos que vivían en medio de una población perdida, gentil, inmunda. Y Jesús les dice a ellos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse. ¿De qué me voy a arrepentir? Analiza tu vida con la palabra y Dios te dirá de qué te tienes que arrepentir. Analízate. Y Jesús viene a la iglesia que está metida en una ciudad corrompida también y nos dice, arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros miramos a nuestro alrededor y hay demasiada maldad. Hay tanta inmundicia que es terrible. Pero sin embargo no nos damos cuenta que por el mismo hecho de estar habitando en medio de gente de labios inmundos, el mismo hecho de vivir rodeados de personas que no son de Dios, que practican lo que a Dios no le agrada, que hacen lo que a Dios no le agrada, no nos damos cuenta que estamos aprendiendo sus caminos.
Y estamos haciendo similar a ellos, pero somos de Dios. Pero estamos haciendo como ellos, porque estamos como Galilea de los gentiles, un pueblo judío metido en una sociedad gentil, apartada de Dios. Y Jesús viene a nosotros, la iglesia, y nos dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado a ustedes, pero no pueden seguir haciendo lo que han estado haciendo. No hay excusa delante de Dios diciendo, oh Señor, es que la vida es muy dura. O cómo es que voy a caminar en la calle si todo es tentación, Señor. No hay excusa. Porque la Biblia dice que si nosotros tomamos la decisión de caminar según Dios dice, el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo está para guiarnos. Los ángeles de Dios están a nuestro alrededor peleando esas batallas que tenemos que librar. Ahí está, no estamos solos. Aleluya. No estamos solos, pero hay que arrepentirse. Y hay algo que está detenido y está esperando por la iglesia, que la iglesia de Cristo se arrepienta de vivir como vive el mundo, que la iglesia de Cristo podamos dar testimonio verdadero de que somos de otro mundo y no de esta tierra, que tenemos un conocimiento que otros no tienen. Hoy en día vemos una sociedad que ha cambiado o está en proceso de cambiar todo, voltear todo principio de Dios, todo. Es un espíritu de confusión, de engaño que hay, un espíritu de error tan grande que está provocando que a lo bueno se llame malo y a lo malo se llama bueno. Y está torciendo, volteando todas las cosas. Nosotros diríamos, gracias a Dios que con tu palabra yo soy guiado y no voy a caer en esas trampas. Mucho cuidado. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, porque la trampa está tendida. Y si nos descuidamos podemos caer. Y Jesús dice aquí, el reino de Dios ha llegado a ustedes, pero están contaminados, pero son inmundos, pero están haciendo igual que los que están afuera. Y los de afuera están bajo maldición. ¿Y ustedes qué quieren? Si están haciendo lo mismo. Pero pónganse a cuentas y verán si no, Dios no abre esos cielos, esas ventanas de los cielos y fluye la bendición. Jesús, ahí mismo en Mateo 4, versículo 23, dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Él no enseñaba en los parques, en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. El reino de los cielos se ha acercado y Jesús estaba haciendo milagros, señales, prodigios, pero primero predicó, arrepiéntanse. Primero dijo, no puedo abrir los cielos a menos que ustedes se conviertan de todo corazón de la manera en que han estado viviendo. Conviértanse verdaderamente para que sea quitada toda maldición de sus vidas. Voy a ver qué decía Pablo. Y voy a ir al libro de Hechos, capítulo 26. Después de esto, voy a terminar con un llamado en el libro de Isaías. Recuerdo cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, dice la Biblia en el libro de Hechos también, que Pedro le habló a los judíos y les dijo, arrepiéntanse, porque para ustedes es la promesa.
Sed libres de esta perversa generación, les decía Pedro en aquella ocasión. Pero ¿qué nos dice Pablo a nosotros? ¿Quién era Pablo? Hechos 26, versículo 15. Él está narrando cuando Jesús se le apareció. Él le dijo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Él fue enviado a los gentiles. Verso 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el llamado a nosotros, que nosotros podamos dejar de ser ciegos espirituales. La palabra de Dios nos ilumina. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, me hace ver en medio de la oscuridad y mi pie no tropieza. Tu palabra, Dios, aleluya, aleluya. Para que abras los ojos de los ciegos, para que vean la realidad espiritual, para que escapen, para que sean sacados de esa potestad de Satanás y vengan ahora al reino de Cristo, el reino de la luz. ¿Cuántas personas han estado en brujería, en hechicería, en santería, idolatrías, en perdiciones de todo tipo y están esclavizados por el reino de Satanás? Pero cuando viene el reino de Dios y se acerca a esa persona y dice, arrepiéntete de todo lo que has hecho, porque hay un llamado para ti, para Dios perdonarte, para darte herencia entre los santificados, herencia de los cielos. Y Pablo lo hizo así. Dice el verso 19, por lo cual, dice él, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentirnos y convertirnos a Dios, volvernos a Dios, haciendo obras dignas que hablan por sí solas de que de verdad nos arrepentimos, de verdad somos diferentes, de verdad nacimos de nuevo, de verdad el Espíritu del Santo Dios mora en nosotros, de verdad. Hay obras dignas de arrepentimiento que son visibles. Y Pablo predicaba esto. Pablo les decía lo que tenían que hacer y esperaba que el pueblo respondiera acorde a esto. Repito lo que decía al principio. Muchos de nosotros pedimos la bendición, la bendición, la bendición. Y cuando alguien nos confronta y nos dice, te tienes que arrepentir, ¿de qué? Ya yo me arrepentí una vez, ya soy salvo, siempre salvo, ya soy limpio por la sangre del Cordero, oh, ya yo estoy bien. No, mentiras, estás haciendo las cosas malas de nuevo. La Biblia dice que aquel que quita algo y la vuelve a edificar se vuelve transgresor. Una persona que antes pecaba, se arrepintió y vuelve a pecar, volvió a caer en la misma trampa. Por eso Pablo dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no, Dios va a venir fuerte contra ti. Y lo que leíamos en Isaías 1, entonces se aplicaría a nosotros.
Que Dios dice, ¿por qué vienes a mis atrios? A pisar, a hollar mis atrios. Estoy cansado ya de recibir, de escuchar, de tenerte allí. ¿Por qué? Porque el corazón está duro, es una burla delante de Dios. Pero si nos arrepentimos de corazón, Dios dice, estemos a cuenta entonces. Si tus pecados fueron como la grana, te los voy a emblanquecer. Los voy a echar al fondo de la mar, me voy a olvidar de ellos. Pero ahora camina correctamente. Hazlo como yo digo que debe hacerse, te dice el Señor. Voy a terminar con el libro de Isaías, capítulo 55. Acompáñeme allá, por favor. El versículo 3. Isaías 55, verso 3 al 5, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Hay un llamado a un arrepentimiento verdadero, a una conversión verdadera. La maldición que viene sobre los impíos no debe llegarte a ti. Dios quiere quitar de ti cualquier cosa que venga sobre aquellos que le están deshonrando, que lo están ofendiendo. Pero para esto debemos tomar en serio la palabra. Debemos reconocer que cuando Dios habla es para ser escuchado y obedecido. Y es importante que nosotros pensemos, analicemos cómo estamos. ¿Cómo hemos hecho con nuestros cuerpos? ¿Hemos tocado lo que no debíamos? ¿Hemos mirado cosas que han ofendido a Dios? ¿Que han dañado nuestro corazón? ¿Hemos hablado palabras blasfemas, mentiras, cosas desagradables delante de Dios? ¿Hemos cometido fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones? Lo que la Biblia dice que son obras de la carne. Hay que arrepentirse de corazón. Hay que reconocer que de Dios nadie se burla. Hay que reconocer que Dios conoce aún lo profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y Dios dice: yo te conozco, yo sé quién eres, yo te hice. Lo que eres, yo te lo di. Yo sé quién eres. Nadie puede engañar a Dios. Por eso es tan importante que nos arrepintamos. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pablo decía: arrepentíos y hagan obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista decía: arrepentíos y hagan obras dignas de arrepentimiento. Dios dice: estemos a cuenta. Si de verdad te arrepientes, si dejas de hacer lo malo y comienzas a hacer lo bueno, y tienes misericordia y haces juicio y justicia, verás cómo te voy a bendecir y comerás del bien de la tierra. Pero si no lo haces y
te endureces y te vuelves rebeldes, la espada viene. El hacha está puesta en el tronco del árbol, dice la palabra. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Eso quiere el Señor. Entonces hay un llamado muy serio al arrepentimiento en este día, muy serio. A que meditemos bien nuestros caminos delante de Dios, cómo están. No te compares con otro. Quizás hay alguien que está pecando más que tú. Esa persona tiene que darle cuentas a Dios. Pero ¿qué tal del tuyo? Por pequeño que sea, es pecado. Si es pecado, ofendió al Dios Santo. Y si ofendió al Dios Santo, pues viene un problema. Pero Dios dice, reconoce que pecaste, reconoce que lo hiciste, pero hazlo de corazón. Reconócelo con dolor de haberlo hecho. Y conviértete a Él. Acércate ahora a Él con todo tu corazón. Y Dios no te va a rechazar. Dios no te va a abandonar. Dios dice, no importa lo que hayas hecho, mira tu corazón arrepentido y ese corazón Dios no lo desprecia. Dios te recibe, te perdona, te limpia, te purifica y te da herencia entre los santificados. El llamado es, tienes que pasar al frente, aunque se llene lo que se llene, pero hay que moverte donde estás como una señal física de que tú estás actuando acorde a lo que la palabra te ha dicho, el Espíritu te ha dicho. Ven al frente y pídele perdón a Dios, pero arrepiéntete de corazón. No vengas a engañar a Dios porque no puedes. Dios es Dios. Por eso es que Dios decía que no hay diferencia tantas veces entre sus hijos y los del mundo, porque estamos como aquellos que estaban en Galilea de los gentiles, haciendo lo que los otros hacían. Aprendieron la cultura de los impíos. Pero Dios tiene para ti hoy perdón. Dios tiene para ti hoy salvación. Dios tiene para ti hoy herencia entre los santificados. Dios tiene para ti hoy misericordia.